21 de febrero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he titulado en forma de pregunta: ¿tiene vigencia la incredulidad? Mientras Jesús estaba en el monte de la Transfiguración, en ese bello diálogo con Moisés como figura de la Torá y con Elías, prototipo de los profetas, y en ese momento de éxtasis por parte de Pedro, Santiago y Juan, abajo, al pie del cerro, sucedía todo lo contrario. Los otros discípulos habían recibido la solicitud de un papá angustiado porque tenía un hijo epiléptico, poseído de un espíritu mudo. Cuando ese espíritu se posesionaba de él, lo derribaba, echaba espumarajos, rechinaba los dientes y lo dejaba como rígido. Cuando Jesús bajó con los discípulos del monte, había un gran alboroto, porque los otros discípulos no habían podido curarlo. Jesús los increpó por su incredulidad. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráiganlo. Luego Jesús habló con el papá del muchacho. ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes hacer, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Dice el texto evangélico de Marcos en el capítulo 9, versículos 14 a 29, que el padre del muchacho gritó con voz fuerte: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Vittorio Messori, un periodista e intelectual italiano, doctorado en ciencias políticas, cita esta historia para hablar de la incredulidad en la que fue educado en su familia, que era anticlerical, lo mismo que en el colegio y en la universidad, lo que le llevó a vivir como si Dios no existiera. Para la mayor parte de los profesores universitarios, la religión no pasaba de ser una fuente de superstición para engañar a los incautos y pusilánimes. Sin embargo, lo que sí hacían algunos profesores era formar a los estudiantes en un razonamiento crítico en la búsqueda de la verdad. Un día que Messori estaba en la biblioteca elaborando su tesis final en la Universidad de Turín, tuvo que consultar una obra del filósofo y científico francés Blaise Pascal titulado Pensamientos. Este libro lo fue llevando poco a poco a leer y analizar con sentido crítico los evangelios. Vivió primero una fase de desconcierto por su lejanía de Dios, por su incredulidad y por su vida bastante libertina. Pero a la vez se inició en él un proceso de transformación interior. En esos días entré en otra dimensión, escribe Messori, donde todo era claro, luminoso y evidente. No es que tuviera una visión espiritual, sino que una fuerza irresistible me obligó a mirar la realidad desde el punto de vista de la fe. Me sucedió que mientras leía los evangelios, todas mis convicciones, mis prejuicios, mi esnovismo intelectual, mi libertinaje también sexual, se rompían en pedazos. Fue una experiencia fulgurante y durísima, tierna y violenta a la vez. Esa transformación interior no fue algo rápido. Siguió investigando silenciosamente, no habló con nadie sobre sus vivencias, hasta el día en que sintió la necesidad de comunicar a todos su conversión al catolicismo. Eso fue terrible,
comenzando por su antiguo profesor Galante Garrone, un reconocido intelectual y defensor del laicismo ateo, quien no le volvió a dirigir la palabra y rompió totalmente con él. Muchos profesores habían tomado el laicismo ateo como su nueva religión. Pero también fue muy difícil para Messori reformar su vida. Uno de sus mayores sacrificios, dice, fue arreglar la vida sentimental, porque en el mundo universitario y periodístico en que se movía, se había vuelto un coleccionista de aventuras mujeriegas. Todo esto inició hace más de 50 años y dice que en este momento no tiene necesidad de creer, porque en cierto sentido ha visto y ha tocado con la mano las realidades sobrenaturales, lo que le ha conducido a adquirir una certeza absoluta de las verdades de la fe. Este intelectual termina diciendo con mucha convicción: si me pusieran una pistola en la sien y me pidieran que abjurara de mi fe, no podría, por respeto a la verdad encontrada. Una pregunta para compartir en familia. En algún momento de tu vida, cuando has tenido alguna crisis de fe, te has dirigido a Jesús diciéndole: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Unámonos a esta oración a María, Nuestra Señora de los Olivos. María, Madre, tu hijo Vittorio Messori, luego de su conversión a la fe cristiana, estaba tan enamorado de Jesús, tu Hijo amado, que al principio no te veía, aunque tú estabas allí discretamente. Pero después Jesús lo llevó hasta ti y se dio cuenta que tú eres un regalo para la humanidad, nuestra abogada defensora ante Dios, y se convirtió en un rescatador de pequeños altares y santuarios dedicados a ti, como el que él mismo construyó en un olivar y llamó Nuestra Señora de los Olivos. De ti, Madre, nunca se dirá lo suficiente y nunca podremos amarte lo que mereces, pero sí podemos tener en nuestra casa un pequeño altar con tu imagen que nos traiga el permanente recuerdo de tu amor y de tu misericordia. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.